hacen alusión a los valores de n, ¿verdad? Que en este caso todas las sumatorias de n se utilizan como valor. Ven que aquí todos estos x suman 9 y el n es de 9 y así sucesivamente. Y bueno, el cálculo es medio complicadillo. Yo lo dividí en dos para no tener problemas. Esta primera parte es ese n factorial entre las sumatorias de n y esta segunda parte es ese juego probabilístico a través de las fórmulas de potencia, ¿verdad? Que ese es valor, digamos, de un valor elevado a la, y así sucesivamente, y ahí están las probabilidades. Entonces, ese ejercicio quedó resuelto. Ya lo tienen ahí. Entonces lo agregué, de hecho lo agregué el lunes como a las 11 de la noche, una cosa así. ¿Qué más? ¿Qué más agregué? Bueno, agregué tanto en el Drive como en el entorno virtual. Les coloqué lo de la serie de Netflix, que se me había olvidado el nombre. Ahí está el link de cómo se llama, El poder de las predicciones. Es un muy buen documental. De la semana pasada ya algunas cosas las teníamos. O lo de Fisher ya lo habíamos visto. Le agregué lo de la distribución multinomial, ese Excel que acabo de enseñar. Y le agregué lo de la estimación de intervalos, que es un Excel que desarrollé, que no estaba listo todavía. Ese Excel está aquí, está en los dos lados, ¿verdad? Ustedes lo tienen en el Drive y está también en mediación virtual. La estimación de intervalos de confianza es para, bueno, primero es como un repaso. La verdad que yo montando el Excel me empiezo a acordar de los elementos, ¿verdad? Y hacer las prácticas tanto con Excel como con Minitab. Ahí les coloqué cómo sacar. Entonces, cuando se tiene la población, perdón, el intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos estadísticos, la media muestral y la desviación estándar. O sea, cuando la desviación estándar de la población es conocida, se usa la fórmula de Z y ahí viene cómo hacerlo, cómo se establecen los intervalos de confianza en Excel y cómo se establecen en Minitab, y vemos que los valores dan igual, ¿ok? Eso es muy sencillo, pero ahí les queda como un resumen de práctica. Y luego, cuando no es conocido, ¿verdad? Que se utiliza la T de Student y viene la diferencia entre la normal y la distribución T explicado, las fórmulas, cuándo utilizar una. Entonces aquí la pregunta en este diagrama de flujo es muy sencilla. ¿Se conoce la desviación estándar de la población? No, utilice la T de Student. Sí, utilice la distribución Z, que es como la más común, ¿verdad? Y la que lleva uno primero en los cursos básicos de estadística. Entonces, y ahí vienen. ¿Cómo calcularlo con tabla? Esto es un ejemplo, un fragmento de la tabla que el primer tiene al final del capítulo, en el apéndice, y que también lo tiene el libro que yo les agregué, y cómo calcularlo con Minitab. Y vemos que los intervalos de confianza en Excel, ¿verdad? A través de esta fórmula, está ahí programada en Excel, son exactamente iguales a los calculados por Minitab, entonces estamos bien. Y viene, bueno, y un segundo ejercicio donde también se hacen los cálculos, se calcula con Minitab y se compara. Entonces, ahí tienen un buen material en Excel, muy clarito, muy estructurado, que les sirve pues para estudiar y practicar, porque ya hoy estamos terminando con la fase medir, es la fase más estadística. Las otras fases tienen algunos elementos estadísticos también, pero ahí vamos a ir desarrollándolos, ¿verdad? Ya con la clase o la sesión del día de hoy, bueno, ya terminamos el define, que fue lo que entró en el primer examen, y hoy estamos terminando con medir, que son 3 sesiones, y comenzamos con la siguiente fase de hoy en 8. ¿Qué más les tenía pendientes que les agregué? Los ejercicios de Minitab que hicimos la semana pasada también los agregué. Están en el Drive. Esos creo que sí no los agregué a mediación, ¿verdad? Aquí está la sesión con distribuciones continuas y distribuciones discretas y están separadas. Entonces ahí las pueden correr y las pueden visualizar. Multinomial. Muy bien. Y luego lo otro que me dediqué fue a contestar. Nunca, desde que he dado lecciones, había tenido tantos correos después de un examen. Pero bueno, yo sé que es parte del tema de trabajar en cátedra. Y algunas preguntas
yo no soy culpable del todo porque el banco de preguntas no lo hago solo yo, ¿verdad? Yo agregué algunas. De hecho, una de mis preguntas, a la hora de tipearla, le faltó un fragmento y entonces de ahí obviamente no se podía calcular adecuadamente. Y revisé todas las preguntas. Algunas tenían la razón, hice los ajustes. Otras es una razón a medias, pero las líneas entre en los cursos y en las certificaciones de calidad, yo que estoy más en el mundo, digamos, de la SQ y certificaciones, vieran que cuando uno hace los exámenes de certificación, Yellow Belt, Green Belt, bueno, Black Belt yo no tengo, pero hice CQE. Cuando uno hace exámenes de certificación, generalmente, bueno, todas las preguntas son de marque con X con 4 opciones. Y generalmente de esas 4 hay como 2 que nada que ver y hay 2 con las que uno se mata, ¿verdad? O tira la moneda, por así decirlo. Y casi siempre entre esas 2, ahí la línea es como muy delgada, pero sí es parte como de la literatura. Ahora bien, otro punto importante, por si algún día desean hacer un examen de certificación, que ya yo les dije, con este curso y con el primer que ustedes tienen, bueno, sobrados al Yellow Belt y ya perfectamente se podrían tirar a hacer un examen de Green Belt. Recordemos que el primer es un resumen del cuerpo de conocimiento, lo que llaman el body of knowledge de la certificación, pero el examen de la ASQ no se basa en el primer. Ese primer es un resumen, así como el primer es un resumen de los diferentes puntos de toda la certificación, hay literatura que esa sí es propia de ASQ. De hecho, yo tengo alguna, tengo impresa y tengo alguna en digital. Si alguien más adelante está interesado en que le consiga, es como un primer, pero propio de la SQ. Y ese yo creo que eso sí no lo subí. Para ver, porque al rato estoy hablando paja, libros de referencia. Yo creo que sí había alguno por ahí. Muy bien. Si no, voy a The Six Sigma Handbook. Para ver. Bueno, este funciona, pero no es exactamente lo que de ASQ Pod. Ok, esto también. Este es muy en función de Black Belt, sí. Tengo bastante material. Voy a revisar. Pero igual, si alguien de pronto. Bueno, aquí está. Este es uno de los libros. Esto es uno de los libros, ¿verdad? De ASQ. No es primer. Pero igual que el primer, es un resumen de una certificación. Eh, Esto es un negocio. La SQ vende los libros, vende la certificación, hay que pagarla, y eso es un negocio. Todas las certificaciones de SQ tienen un libro como este, ¿verdad? Este es el del Black Belt. Por ahí yo tengo el de Green Belt. Ahora, desde que la Yellow Belt tiene certificación, le agregaron. CQE, ese también lo tengo. CRE, son 100Q, son muchísimas las certificaciones que hay. Y cuando uno lo ve, es muy parecido en el sentido del primer, muy parecido. ¿Por qué? Porque se basa en el mismo cuerpo de conocimientos de la certificación y viene luego todos los diferentes elementos, ¿verdad? Vean aquí las etapas. Todas estas certificaciones de Six Sigma se basan en el DMAIC, todo lo que viene con el Define, con el Measure, que ya digamos hoy terminamos la etapa de medición, luego viene Analyze, ahí vamos. Analyze es una estadística un poco más robusta, más compleja. Algunos cambios, vean que aquí el FMA lo metieron en el Analyze, nosotros lo vimos más al inicio, pero bueno, eso el Improve, ahí viene el Design of Experiment, el DOE, el diseño de experimentos, que es algo que se va a ver y luego va a tener un caso, un desarrollo por ahí. Y bueno, y por último la etapa de control y algunas cosas adicionales, los apéndices, las tablas, etcétera, etcétera. Entonces, hay buen material ahí, es nada más de visualizar. Y hoy en día, en empresas transnacionales, si los que trabajan en empresas, los que trabajan o deseen trabajar en empresas de servicio, pues perfectamente pueden aplicar a exámenes de certificación porque esas empresas le dan bastante bola, como decimos, ¿verdad? A todo lo que es certificaciones y especialmente en Six Sigma. Una pregunta, los ajustes de la nota. Ok, esa es muy buena pregunta. Hoy estaba viendo
mediación virtual. En mediación virtual, y aquí les tengo que ser muy honesto, es la primera vez que yo en mediación virtual me metieron todos los grupos en una sola, entonces a veces, cuando yo entro a gerencia de calidad, ahí están todos los grupos. Entonces se me ha hecho un enredo con lo de las notas, pero ya lo voy descifrando. ¿Por qué? Porque yo en mediación virtual, los cursos que estoy dando, me aparecen separados y es únicamente mi curso con mis estudiantes y ahí ya hago mi desglose de notas y no hay nadie más. El curso de este curso es un curso de cátedra y los metieron todos en conjunto. Ya vi, ya ahora en la mañana estaba con, con esa espinita y ya hoy vi cómo puedo hacer el cambio porque mediación virtual es agarra la nota que él evalúa automáticamente y la tira, pero hay algunos ajustes. Entonces, yo en estos días hago los ajustes y ya les va a quedar, ya de hecho, ya los hice en el Excel que yo tengo. No los voy a mostrar porque ahí vienen las notas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Aunque las notas estuvieron en términos generales bastante bien, pero ahí viene todo. Eso ya está ajustado en mi Excel, que es el Excel que yo presento a la escuela. Por ahí tranquilos. Pero ahí para estar más tranquilos, porque uno quiere visualizar, yo hago los ajustes en estos días, así nada más que me dan chance y yo estoy en eso. Ya eso sí lo tengo anotado y no se me va a escapar, así que no hay ningún inconveniente. Entonces nada más, y de hecho quiero ver, hoy en la mañana también metí en mediación lo de los ejercicios que hicimos de casos, los dos casos, el de QFD y el de FMA, pero no están con la nota, no están con el valor porcentual que debería tener, únicamente están con la nota. Eso tengo que buscarle ese ajuste. ¿Cómo hago? Porque no es lo mismo un 100 cuando el examen vale un 20% que un 100 cuando un caso que vale un 2.5%, un 5%, qué sé yo. Eso necesito ver cómo lo ajusto. Yo eso lo sé hacer muy sencillo, pero sí en esta mediación que es de cátedra ha sido todo un reto. Ok, me pregunta, ahí me disculpan, yo sé que me están escribiendo el privado, pero me parece que las preguntas son válidas y por eso las leo en público, ¿verdad? Obviamente si me ponen algo el privado, que es muy personal, yo no lo voy a leer, pero Pamela me hace una buena pregunta. Me dice, profe, sobre lo que mencionó el Minitab 19 y que no les, tranquilo, ok, gracias, y que no le escucho, ok, lo que hice fue lo siguiente. Cuando yo empecé el curso y monté el Drive, yo no tenía el Minitab 19, no lo había conseguido. Ya lo conseguí, en estos días lo instalé. Entonces, he estado trabajando en el 19. Ustedes la semana pasada me preguntaron, profe, ¿qué era diferente? Sí, es diferente. Tiene unas interfaces y unas cosas distintas, como más ordenadito. Yo lo agregué. La carpeta del 18 la borré para no tener dos carpetas de software. Entonces y ya ustedes tienen Minitab. Algunos tienen el 17 del curso de métodos, algunos ya instalaron el 18 y si quieren actualizar, hacerle un upgrade, ahí está el 19. Eso es opcional, ¿verdad? Em, si lo pueden cambiar, si me lo preguntan como recomendación, yo les digo, cámbienlo. Aproveche que ahí está el Minitab 19. La verdad que es muy amigable y es exactamente igual. Pero si no lo quieren cambiar y quieren seguir con el 18, el 17, no pasa nada. Vamos a trabajar igual. De pronto, a la hora que yo abro Minitab y ustedes ven el suyo, puede ser, sí, se va a dar en algún momento algo diferente, a veces algún contraste, algún color, a veces hay ajustes entre software y software, eso pasa para todo, ¿verdad? Cuando han ido cambiando las versiones de Excel, a mí siempre se me hacía un colocho. Ahora ya no, porque están como más estandarizaditas, pero, pucha, hace unos años atrás cambiaban el Excel y para mí era como un reaprendizaje completo. Entonces, creo que le respondo con eso para que lo sepan. Ok, Susana me pregunta, igual lo voy a leer porque me parece una pregunta válida. ¿Todavía tendría tiempo enviarle unos reclames del examen? Sí, con todo gusto. O sea, yo todo, vean, tuve casi 20 reclamos. Nunca, desde que doy clases he tenido tantos. Yo con todo gusto, nada más me dan chance. Porque yo estoy en varias cosas, reviso, yo ahí agarro las noches, casi no duermo, entonces me pongo a revisar, con todo gusto.
yo me reuní con cátedra y les dije, vean, estas son las preguntas que me han marcado. Habían como dos que sí, definitivamente le faltaba un pedazo y otra profesora de otro curso la mandó errónea. Listo, eso era automático. Pero con las otras, ¿verdad? Una de el valor de NPR, bueno, y no me acuerdo, habían como 3 o 4 que ustedes me enviaron, que yo dije, la verdad es, aquí no hay verdades absolutas, ¿verdad? Entonces ya las revisamos y entonces llegamos a lo mismo. Enrique León, José Luis y yo, que somos los 3 grupos de Rodrigo Facio, estas se van a ajustar, estas están bien, listo. Ya es un tema de cátedra como tal, ¿ok? Entonces, ahora, y yo me apego a eso, ¿verdad? Yo me apego a, porque así debería de ser, todos deberíamos de estar en sintonía. Muy bien. Eso era como la intro, algunas cosas pendientes, desarrollos, prácticas, en fin, ahí les fui agregando. Otro elemento importante, esta presentación, ustedes saben que estas presentaciones no las hago yo, son de cátedra. Yo lo que hago es que las leo, las entiendo, las reviso. Entonces, esta presentación, ustedes no la van a tener igual. Tomen apuntes. Si les gusta, yo al final la puedo agregar. ¿Por qué? Porque esta presentación se basa en el libro de los atunes, ¿verdad? Que está en digital, ya ustedes lo tienen ahí, el de control estadístico de la calidad de Six Sigma. Al final viene una parte que dice repaso del curso de métodos cuantitativos 2. Eso yo no lo voy a ver hoy. Ese curso ya todos lo llevaron. Aún así, yo agarré todo el PowerPoint y le puse las páginas referenciadas de dónde está, ya sea la fórmula, la imagen o el tema en el libro. O sea, vean el trabajo. Vean, al final deberían de darme un premio de regalo de Navidad. Vean, no, yo con todo gusto, ¿verdad? Porque también yo lo hago porque necesito, no crean que esto yo lo tengo, uy, sueño con eso y esto es una curva de reaprendizaje. Entonces, yo todos esos elementos los referencié con las páginas. Agregué algunas definiciones extras o elementos que no están y agregué por ahí como 3, 4 diapositivas de presentaciones mías que, por ejemplo, las que agregué fueron con el CP y CPK, que yo tengo unas presentaciones de otro libro que para mí son muy claritas, las agregué como un valor agregado. Entonces, si les parece, vamos a irlo viendo y con todo gusto. Y yo al final, este PowerPoint lo subo al Drive para que ustedes lo tengan, pero igual les recomiendo, la clase está grabada y ustedes van a ir viendo, pero yo les recomiendo para que ustedes vayan tomando apuntes de a dónde está eso, porque a veces cuando uno agarra el PowerPoint y la literatura, ese proceso de buscar y todo es muy fácil perderse y es, bueno, ahora aquí está bien, bien referenciado. Hoy vamos a hablar sobre, no sé si tienen alguna duda, iniciamos. Creo que está todo claro. Y si no, ahí me escriben en el chat y yo estoy leyendo. Entonces yo Profe, veo ambas. perdón. Susana, dígame, Sí, adelante. yo tengo una consulta súper rápida, nada más. Usted dijo Dígame. que ya todos habíamos llevado métodos 2, pero no sé si eso es GO, porque digamos, hay varios que sí no ven GO, digamos, los de Conta no ven GO y creo que dejan meterse cursos sin lo de GO, entonces no sé. Me hizo una pregunta bien buena porque no sé. Yo, yo creería que GO, ¿verdad? Gerencia de operaciones, es un curso y métodos cuantitativos es otro. No estoy 100% seguro. Los de Conta, ni Geo ni Met. Ok, ok. Eso no lo sabía. Yo pensé que el tema era solo con Geo. Muy bien, no pasa nada. No pasa nada, solamente dos cosas. Los que no han llevado métodos ni Geo van a, la curva van a tener que leer un poquito más. Esta presentación se basa en el primer y se basa en el libro. Ya está referenciado y yo referencié hasta con vínculos en Minitab de cómo hacer las cosas. Es nada más de hay que leer y practicar un poquito más. Lo estoy haciendo yo, o sea, yo los sábados estoy aquí clavado y no pasa nada. Y el otro tema es que para el examen yo me he hecho el pulso, ya lo hice en el primer examen, no, si se logró en el primero, no debería de no hacerse en el segundo. Que vayan a meter preguntas o desarrollos propios de un curso que algunos, por ejemplo, de contabilidad no han visto. Y yo sigo con mi línea que yo las preguntas que mando, ¿verdad? En este examen mandé como 15 de mi banco de preguntas, todas fueron del primer. Para este segundo examen,
muy posiblemente la mayoría sean del primer y algunas pueden ser del libro de los atunes, o sea, de la bibliografía recomendada. Por eso lo importante de ir revisando, ¿ok? Si hubiese algún cambio, yo me enterara de algo, yo les aviso inmediatamente, pero bueno, qué dicha porque no estaba seguro con el tema de métodos. Pensé que métodos sí lo habían llevado todos, pero que era solo un tema de geo. Muy bien, no pasa nada. ¿Estamos bien, Susana? ¿O Sí, seguimos? sí, todo bien. De Sí, hecho, métodos, sí, sí tengo entendido que la llevan las dos carreras. Bueno, sí la llevamos las dos, pero Geo no. Pero sí. como dijo métodos 2, ese sí, esos fue donde ahí me perdí, porque yo no hay un método 2, métodos y Geo. Ah, ok, ok. Entonces ahí fui yo el que me confundí. Veamos, hay método 2, pero tal vez si usted Suanta ha llevado el uno. Pero los de Ah, contabilidad, ok, yo soy del, pero los de es que yo conta sí soy del plan llevan, viejo. sí, pero los de conta sí llevan métodos uno. Es que, veamos, lo de Sí, cuenta llamamos métodos 1 y métodos 2. Lo que no sé si el método 2 sea requisito, haya sido requisito para este y ya personas que aún no, que aún no les Entiendo. ha tocado llevarlo. Ok, entiendo. Ok, pero igual, no hay ningún problema. Lo que está ahí, que de pronto pueden ver algunos elementos que tengan duda, está en la presentación. Yo la referencié con el libro y nada más, sí, hay que pegarse una leída ahí, ¿verdad? Eh, ese 10, el plan viejo solo llevaba métodos uno. Ok. Bueno, pero ya llevaron métodos uno. Y ok, y ya métodos 2 y ajá. GO, entonces ya sabemos. Muy bien, seguimos, jóvenes. Hoy esta presentación, ya les decía, reitero, terminamos con lo que es la fase medir, ¿verdad? Que es toda esa fase estadística probabilística. Luego ya viene el analizar, ahí vienen algunos desarrollos probabilísticos un poco más robustos, pero ahorita finalizamos todo el concepto de medir con el tema de medición y capacidad, ¿verdad? Y además que esto se basa en lo que es la metrología, que son cursos propios de la ingeniería, ¿verdad? Yo sé que ustedes no los llevan, pero la metrología es eso, es la ciencia de las mediciones. Medir bien, medir adecuadamente y poder sacar información. Creo que nunca la metrología había estado tan en auge y tan en boga como ahora con el tema de la crisis. Todos los días nos cargan de indicadores, nos hablan de tasas, nos hablan de valores, que la tasa R, que la tasa de función, que recuperados, que creo que nunca en nuestra cultura, en nuestro país, habíamos tenido el concepto de indicador, de KPI, de métrica, había estado tan, pero tan en auge como la crisis lo ha llevado en esta época como tal. Y creo que es el principio de que, en que una crisis no todo es malo, ¿verdad? Hasta en lo más malo, una mente optimista puede sacar cosas buenas si las aprovecha al máximo. Muy bien. Voy a ir revisando y si tienen alguna duda me preguntan con todo gusto. Medición, ¿verdad? Es toda una ciencia. Dice acá, es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar el valor de una magnitud. Generalmente, tal vez aquí hago la acotación, generalmente, cuando pensamos en medición, pensamos en esto, ¿verdad? Esto es un luxómetro, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Pero cuando pensamos en medición, pensamos en esto, pensamos en instrumentos. No obstante, ¿verdad? Y cuando pensamos en instrumentos, estamos pensando en variables continuas. No obstante, la medición no necesariamente lleva un instrumento físico como tal, pero sí pueden llevar un instrumento establecido, ¿verdad? Como una escala, en la cual yo quiero medir un atributo. Por ejemplo, si yo quisiera medir, yo puedo medir, por ejemplo, una encuesta, ¿verdad? O yo le puedo decir que es un instrumento para medir por ejemplo, un nivel de satisfacción. No existe un satisfactómetro, ¿verdad? Pero sí puedo a través de una escala, ¿verdad? Que hay diferentes, Likert es la más conocida, yo puedo medir un atributo como un nivel de satisfacción en un cliente ante un servicio determinado, ante una atención o que fue ahí, se presentó en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso por qué? La medición no es
un concepto, antes se veía así, pero la medición no es un concepto propio solo de plantas industriales, solo de producción, solo de ingeniería, no. Hoy en día estamos en la ciencia. Si hay algo que yo aprendí con mi primer trabajo cuando salí de la universidad, que fue en Intel, los gringos tienen mucho la idea de medir, 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 medir. Y el otro principio es, lo que no se mide no existe. Entonces, eso me quedó súper grabado. No es que usted se va a pasar toda la vida midiendo, pero sí se necesitan métricas, valores, datos para poder tomar decisiones. Ahí se me fue el lapicito. Variación total observada. Dice, un punto de partida clave es entender que cualquier proceso de medición genera un error. Sí. Todo método de medición, ¿verdad? Todo proceso, aunque sea el instrumento eh, más exacto, tiene un error. Y cuando hablamos de un error en un instrumento de medición es cuando hablamos del más menos tanto. Usted puede tener errores de 0.0005. Una balanza microscópica de esas que tienen una puertita de vidrio, no sé si la han visto en laboratorios, porque hasta el viento influye. Bueno, esos son instrumentos de alta precisión. Hasta esos instrumentos tienen un nivel de error. Pero cuando hablamos de error, no debemos de pensar solamente en el instrumento de medición. También hay que pensar en el error humano, ¿verdad? Cómo lo está haciendo la persona. También puede ser error de otros equipos, porque tal vez no únicamente es el instrumento. Puede ser que haya un equipo o una máquina o un dispositivo de a donde viene el valor a medir. Nunca antes le habían dado tanto peso al tema de calidad de los datos. Y luego el propio sistema de medición. Lo va a manejar en Excel. Hay unas tablitas. Lo va a manejar con un software más robusto. Por ejemplo, lo va a llevar con Minitab. La empresa donde usted trabaja tiene un software, tiene un ERP, ¿verdad? Un ERP, donde ese ERP se alimentan los datos y entonces con eso ya el mismo sistema, la máquina o el equipo, ¿verdad? No sé si han ido a una línea de manufactura, hay un montón de colores, semáforos, amarillo, verde, rojo, donde uno, ¿verdad? Ve las luces, ve mediciones, ve tableros, ve por todo lado hay números, a uno lo bombardean mucho en industria de manufactura. Eso es un mundo que a alguna gente le encanta, a otros no tanto. En empresas de servicios transnacionales, Amazon, empresas grandes, también ellos se basan mucho en el tema de mediciones, tableros, métricas, en fin, ¿verdad? Eso concepto es clave. Por lo tanto, bueno, y además vean este ejemplo. Él está viendo 4, ¿verdad? 4 lingotes, mientras él ve 3. Esto es clásico, ¿verdad? De hecho, en nuestro mundo normal, coloquial, a mí me pasa muchas veces, yo por mi personalidad no soy de estar peleando ni estar discutiendo, yo soy como estar callado pensando, ya yo soy así. Mi pobre mamá a veces me invita a tomar café y yo llego y me habla y me habla y me habla y me habla y mi mente está, ¿verdad? Bueno, ya uno es así, ya uno nació tocado, dijo. Muchas veces usted ve o escucha a 2 personas discutiendo y usted dice, están discutiendo por cosas distintas o perspectivas distintas, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, un cilindro. Ese cilindro en una pared, dependiendo de cómo le pegue la luz, se ve como un rectángulo, pero en otra pared, ese mismo cilindro se ve como un círculo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El que está viendo el rectángulo o el que está? Es un tema de perspectiva. En el tema de la medición hay que tener muy claro el concepto de la perspectiva, más cuando se involucran muchas personas, operarios, ¿verdad? El que está trabajando en la máquina, el que llega a tomar las medidas,
el que calibra la máquina, mantenimiento, el que agarra esas medidas y las pasa a un sistema, el que agarra y analiza los resultados, digamos, el ingeniero, el supervisor, y el que va y presenta todos esos números a junta directiva para decir qué tan bien o qué tan mal está. En esa cadena, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Ya sabemos que en un proceso, desafortunadamente no debería de ser así, entre más personas o elementos involucramos, mayor es la probabilidad de ruido. Eso tiene un nombre en nuestro argot. Eso es lo que se conoce como teléfono chocho, ¿verdad? Uno le contó al otro y luego le contó al otro y le contó, y luego y cuando usted le llegó la información, le llegó una historia diferente. Bueno, eso pasa muchas veces en las industrias y en las empresas. Es un factor de ruido de los datos, ¿verdad? De interferencia en función del análisis que se está haciendo. Seguimos. Si tienen dudas, me dicen. Fuentes principales de variación en el proceso de medición. Ahí tal vez me adelanté porque era lo que ya había dicho anteriormente. El equipo de medición, los operadores, las personas y la variabilidad dentro de la muestra. Ok, este concepto es clave. Todo proceso productivo, todo sistema, todo lo que se mida, todo proceso. Vea, usted puede ir a medir a la NASA si gusta. Siempre hay un factor de variabilidad. La variabilidad es inherente a todo proceso productivo. La gran diferencia es que hay variabilidad que puede estar bajo control, ¿verdad? Como hay variabilidad que puede estar fuera de control. Hay causas atribuibles y causas no atribuibles del proceso, del sistema. Para ello, tal vez todo eso que les digo se resume en yo como profesional o como encargado de un área, de un sistema, de un grupo de personas, de un call center, de industria retail, en fin, de un sistema de salud, de la planta, de cualquier lugar donde usted trabaja, usted como líder, como responsable de línea, no importa el título, porque a veces nos enfocamos mucho en títulos, usted tiene que conocer su sistema en términos globales, generales, macros. ¿Qué es lo que hace mucha gente? De ahí los encargados de las tomas de decisiones, eso le pasa mucho a mi gremio, lo critico. El de ustedes no puedo criticarlo tanto porque no pertenezco, pero sí puedo ser muy crítico con mi gremio, ¿verdad? El de la ingeniería. De ahí resulta que el ingeniero de calidad, ¿verdad? Yo esto lo viví. Está en una oficina con aire acondicionado, con musiquita bossa nova de fondo, súper tranquilo. Él no sabe a qué huele la grasa, él no sabe cómo suenan las máquinas, no oye los gritos, no, pensando en sistemas de producción, ¿verdad? No está en el Gemba, que ya habíamos hablado del Gemba. Él no va ahí. Y desde su oficina, él nada más recibe datos y claro, el hombre es un crack del Minitab ahí, o el crack del sistema que se utilice, y genera reportes. Y ya con eso se va donde el gerente general o la junta directiva y dice cómo están, qué es lo que está sucediendo, las análisis causa raíz, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que, cuando tal vez nunca o muy pocas veces va al área a donde están, ¿verdad? Donde están los balazos, o sea, al propio del sistema. Les voy a contar algo que a mí me pasó hace muchos años. Yo, después de Intel, me tocó trabajar para Cervecería Costa Rica, ¿verdad? Que es la empresa privada más grande de este país, ¿verdad? La cervecería. Y resulta que eso fue todo un mundo, ¿verdad? El on-premise, el off-premise, el producto, conocer Costa Rica, fue toda una experiencia, la verdad. Una vez en una reunión, yo siempre veía, yo sabía la teoría, pero no la tenía la práctica hacia canales de consumo masivo. Un día yo veía que las variaciones, ellos presentaban los gerentes de venta, unos Exceles, ¿verdad? Y muchas veces yo veía caídas. Y entonces
Cuando usted ya iba a varias reuniones y oía las justificaciones de caídas de venta, usted escuchaba como las mismas justificaciones, ¿verdad? Que la clientela, que la zona, que era como que usted tenía un banco de justificaciones y usted agarraba ahí un random y un día me he hecho yo esta hablada, le digo, pero yo creo que tenemos que ir al Gemba y realmente ver por qué es que a veces se dan eso y les pongo un caso que notábamos. En puntos de venta, en cervecería tiene dos grandes canales de venta, ¿verdad? El on y el off. Eso es más de ustedes, ¿verdad? Yo solo aprendí ahí, yo eso nunca había escuchado. El on es donde se vende el producto abierto, bares, cantinas. El off es donde se vende el producto cerrado, mini super, supermercados, en fin. Yo trabajé mucho y me desarrollé mucho en el canal on, pero bueno. Era increíble, pero cuando el hecho de que un lugar, tal vez hago un layout, digamos que este era, voy a hablar de mini super porque a veces estar hablando de cantina suena raro, ¿ah? En Costa Rica nuestra doble moral sataniza mucho eso. Digamos que ahí el mini super o el chino, que todo mundo vive cerca de un chino. Y entonces aquí está, la verdad, aquí está la entrada donde el chino, pasa usted todos los portones porque da el miedo que la asalten y entonces ya usted viene. Resulta que donde se ubican las cámaras de refrigeración, hay lugares estratégicos, áreas calientes que llaman en industria retail. Si ese producto está de frente a donde usted entra, que la gente se pelea por eso, ¿verdad? Que esté la cámara de la Coca-Cola o el de Tropical, etcétera, etcétera. Cuando hacen un movimiento y entonces Coca-Cola le ganó el pulso y puso su cámara aquí de frente y la de la cervecería quedó aquí, ¿verdad? Entonces ya usted a donde entra, llega el cliente y no la está viendo de frente. La puede ver, claro, cuando él hace este camino y paga, pensando que paga aquí y ya va de salida, demasiado tarde. Se da cuenta que hay una cámara llena de tropicales, Pepsi, carbonatadas, todos los productos, ¿verdad? Toda la línea de productos. Pero ya pagó, ya compró. Entonces el hombre se llevó agua, no se llevó cristal, se llevó alpina, si iba por, en fin, los diferentes productos. Ese cambio y ajuste generaba un impacto tremendo en esto. Pero adivinen, nunca en el banco de justificaciones uno escuchaba eso. ¿Cómo nos dimos cuenta de esos elementos? Yendo al lugar de la acción. Y es cierto, usted no puede ir a todas las cantinas, a todos los mini super, sí podría, empresas tan grandes sí pueden, ¿verdad? Ustedes saben que en Costa Rica, cualquier lugar de este país, usted encuentra Coca-Cola, encuentra Dos Pinos y encuentra cervecería, ¿eh? No importa que sea la isla de no sé qué, en fin, en todo lado ahí. Pero bueno, entonces con eso se aprendió que tenemos que conocer nuestro sistema y con ello tomar las mejores decisiones. Sistema de medición. La exactitud es la diferencia entre el promedio real, ¿verdad? Y el promedio observado. O muchas veces es la exactitud, puede llegar a ser la diferencia entre lo que es, como para verlo de otra forma, versus lo que yo creo, ¿verdad? Y entonces esa diferencia es qué tan exacto es. Porque lo que es la realidad y lo que usted cree es su realidad. Y muchas veces su o nuestra realidad está muy lejos de la verdad y por ende es poco exacto. En inventarios se utiliza mucho ese concepto. Y a eso en inventarios es lo que le conocen como la merma, ¿verdad? Que es la diferencia entre lo teórico con lo real. El sistema dice hay 100 producto X, pero usted va y cuenta y no hay 100, hay 80, o no hay 100, hay 120. Entonces hay una diferencia entre el sistema y eso tiene también que ver con la exactitud. Claro, porque hay un montón de variables que se involucran ahí, ¿verdad? Que se vendió o se lo robaron, lo acomodaron mal, lo etiquetaron mal, lo cobraron por otra cosa, en fin. Si han trabajado en industria retail o al día de mañana les tocará trabajar en retail, Walmart, EPA, todo ese tipo de industria,
Este es el dolor de cabeza de todos los días. Ok, la reproducibilidad, palabra que está como ¿verdad? Es la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes personas, utilizando el mismo equipo. En otras palabras, si yo tengo aquí al A, al B y al C, y los tres miden con lo mismo, pongamos lo más básico de la medición, una regla. Y los tres van a medir. Aquí puede haber dos cosas. Puede ser que midan lo mismo, ¿verdad? O puede ser que cada uno mida algo que no es igual, o sea, que es, pucha, lo mismo pero diferente. Eso suena como el mismo producto, ¿verdad? Pero distinto o de otra línea. Muy bien, sin importar si es uno o otro, si las condiciones y las características son las mismas, estamos de acuerdo que hay un más menos. Eso es la exactitud. Pero si no se tienen los cuidados adecuados, si el instrumento de medición no está calibrado, en este caso es una regla, pero si la persona no tiene el cuidado adecuado y no utiliza bien sus sentidos o no fue, nace el enemigo de la calidad nuevamente, la variación. Este es el enemigo, ¿verdad? Y es un enemigo que siempre va a estar. Y es el cuidado que hay que tener. Un proyecto, yo una vez hice un proyecto en una empresa, un proyectillo 6 Sigma, pero era muy basiquito, no es como para rajar. Pero en ese proyecto resulta que usaban reglas y el problema obviamente era de variabilidad, ¿verdad? A la hora de sacar el producto, entonces la variabilidad era altísima. Cuando fuimos a empezar a analizar por encimita, empezamos a ver estos temas de la repetibilidad, reproducibilidad. Yo llegué un día y les pregunté, mira, todos usaban las reglas igual, pero y yo le decía, ¿cuánto mide esto? Y uno me decía, eso mide 7 centímetros, y otros me decían 6. Yo decía, qué raro, una diferencia de 1 centímetro es muy alta. Entonces yo le decía, para ver, ¿cómo mide usted? De ahí resulta que unas personas medían desde el 0 y otras personas medían desde el 1. Entonces, claro, usted le estaba regalando 1 centímetro de variabilidad a su proceso, sumado a la variabilidad propia del proceso, que ya era alta. Entonces, imagínense, la estaba potenciando. ¿Por qué? Porque la empresa no tuvo el cuidado de que cuando contrató a la gente, darle una inducción adecuada con una regla. Y yo conozco empresas que le han dado vernier, ¿verdad? Pie de raíz, los instrumentos de medición más complejos o le dicen a la persona, ¿usted sabe usar esto? Y como el tico de, ¿verdad? Tenemos que decirle, sí, claro, yo sí. Entonces, y tal vez no lo sabe usar. Y entonces ahí es donde hay que tener el cuidado. O sea, uno no puede dejar pasar nada por más básico o evidente que parezca. Voy a conectarla. Me estoy quedando sin electricidad. Seguimos. La repetibilidad, vea, hemos hablado de la exactitud, la reproducibilidad y la repetibilidad. Son palabras difíciles de pronunciar. Es la variación aleatoria en las mediciones cuando un operador utiliza el mismo equipo para medir la misma parte varias veces. Tal vez es del ejemplo que estaba dando con lo de la regla ahora. Cuando usted agarra y utiliza la repetibilidad, ya sabemos que todo esto se basa en el análisis de la variación aleatoria en las mediciones cuando un operador utiliza el mismo equipo, ¿verdad? Regla, vernier, micrómetro, luxómetro, en fin, cualquiera que para medir la misma parte varias veces. Hay equipos que cuando usted lo miden y en teoría está pesando cosas pesando o está midiendo cosas que son muy parecidas y usted nota mucha diferencia, puede ser que el equipo, el problema sea de calibración, ¿verdad? No esté calibrado. Cuando un equipo
Es como cuando uno se sube a una balanza, no sé si les ha pasado que usted ve una balanza. A ver, yo generalmente no me quiero subir, pero que la realidad, maldita realidad, dijo. Y usted sube a la balanza y usted dice su peso tanto, se baja. Se vuelve a subir, ni respira, ¿verdad? Mete pecho y su peso cambió un poquito, se baja y vuelve a medir y y uno dice, ¿qué pasó ahí? Puede ser que el equipo no esté calibrado y eso se le conoce, esto es más mecánico, pero histéresis, ¿verdad? Que es un equipo que se descalibra y da resultados distintos. Esto es muy común y la gente muchas veces no tiene el cuidado de verificarlo. Vean, es tan común que pasa mucho en las estaciones de servicio, ¿verdad? En las bombas, aquí le decimos bomba, que usted llega y a cada rato la gente del consumidor saca que hay estaciones que están dando menos producto. Lo raro, a mí lo único que siempre me ha llamado la atención es que yo nunca escucho, o sea, cuando yo leo a la oficina del consumidor diciendo eso, yo entiendo todo el principio de esto que estamos viendo aquí. Me queda claro. Lo único que yo tengo duda es que siempre todo se descalibra para abajo, siempre da menos producto. Nunca he escuchado de una estación de servicio que se descalibre hacia arriba y demás. Bueno, entonces ahí es donde me nace la duda, ¿verdad? Yo les tengo una pregunta. Si usted está trabajando en el laboratorio, en un laboratorio, y tiene una balanza digital, como cuando uno va al súper a comprar, véndame. Ok, tiene una balanza digital y usted llega y tiene un producto X y digamos que en este caso lo pesa y tiene un producto A y tiene no, la pregunta es, tengo el producto A y tengo dos balanzas exactamente iguales y las dos son digitales. Y yo llego y peso el producto A primero en esta balanza y luego lo peso en esta otra balanza. Y las dos me dio diferente. En la 1 me dio 23.5 gramos y en la 2 me dio 24.1 gramos. ¿A quién le hago caso? Pregunta de quiz. Silencio ¿Puedo incómodo. volverla a escuchar? ¿Puedo volverla a repetir, por favor? Ok, usted tiene dos balanzas digitales exactamente iguales, misma marca, todo igual. Y usted agarra un producto determinado y lo pesa en las dos, ¿verdad? Como para estar seguro. Se supone que lo está pesando en las dos y es lo mismo, ¿verdad? Yo llego y voy a pesar aquí a Yoda y lo pongo en una, me pesa 23.5, lo pongo en otra y me pesa 24.1. Obviamente algo está pasando. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? O sea, ¿qué peso le pongo a ese producto? ¿Le pongo 23.5 gramos o le pongo 24.1 gramos? Se utiliza una tercera para comprobar. Ok, eso es muy buena. Dice el compañero que utiliza una tercera. Y agarro la tercera y la tercera me dice 23.8. ¿Qué hago? Uso una cuarta. Se busca otra forma se busca otra forma de medirlo. Podría ser. Muy buena. Y lo felicito por intentarlo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene ideas? ¿Qué hacemos ahí? Profe, Sí, no se profe, puede se hace escribir. un promedio o algo así, ¿no? Ok. Agarro los tres valores y lo promedio. ¿Verdad? Muy bien. El cuidado que hay que tener es que el promedio es una medida, ¿verdad? La media, ya lo vimos, es una medida muy sensible a los valores extremos. Entonces, la balanza que esté dando el valor más alejado de la realidad, me impacta esta media. Pero bueno, es una opción. ¿Qué más cosas podríamos hacer? ¿Qué más se les ocurre? Profe, yo pienso que tal vez, no sé si pueda deberse a la máquina propiamente, tal vez instantes calibradas. Es como lo que primero que se me llega a la mente porque tal vez tengan que tener una cierta configuración que tal vez pueda perder. Claro, no, y de fijo eso es, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con la calibración, porque tres equipos
de medición buenos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Yo a veces voy a las tiendas, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero yo veo, yo les conté, ¿verdad? Que yo he estado con la fiebre de hacer pizza, y ahora agarro masa y empiezo a ensuciarme a la masa y no sé, mi abuelo era panadero y como que se me metió esa carajada. Y pues venden las balanzas, unas pues a precio cómodo. ¿Qué tan exactas serán? Aquí estamos hablando, digamos, de equipos de laboratorio de alta gama. Pero hay un equipo de alta gama igual se descalibra. Entonces, sí, ya sabemos que el tema anda como por la calibración. Eso está bien. Si fuera un análisis causa-raíz, ya yo sé, esta es la causa. Pero aquí la pregunta era, ¿qué hago? Bueno, Profe, ajá, a ver, Javier. perdón, no, sí, es que si todas me dan distinto, es muy difícil, o sea, y no puedo hacerle caso a ninguna de las tres. Y el tema del promedio es exacto, lo que usted decía, lo de los límites. O sea, me costaría decir que esto pesa tanto basándome como en un promedio, porque es cierto que, y puede que no sea cierto, o sea, sí puede andar por ahí, pero no es exactamente, y Muy puede bien, causar como problemas posteriores. Entonces, no sé claro. si, exacto, lo de la calibración, o buscaría alguna otra forma de pesarlo, como tal vez con alguna máquina no digital, o no sé, o como a la antigua, algo así, no sé, ¿verdad? Esas Ok, balanzas, o no sé, ojo porque lo digital en teoría es lo más exacto, pero bueno, exacto, pero ahí si está descalibrado, si ya bien. sabemos que hay, o sea, si las tres dan distinto, sabemos que hay un problema, entonces ya no va a ser exacto. Excelente, sí, muy bien. Bueno, yo primero les voy a decir qué no hago. Más bien le voy a hacer al revés. ¿Qué no hago? Y lo que no debo de hacer, bueno, esto es sacar la media, esto no debería de hacerlo. O tirar una moneda en este caso y como decir, de ahí, este es el más bajo, y este es el más alto, voy a agarrar el punto medio, tampoco. O no o agarrar un valor y no tener el cuidado de comparar con otros para ver si el equipo está adecuadamente, eso tampoco. Y eso que no hago es lo que generalmente uno ve que hacen, es el gran problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Utilizar un patrón, bueno, tiene que ver con calibración y la calibración es a través de un patrón de medida, ¿verdad? Que pueda calibrar y que me asegure que mi equipo al estar calibrado me está dando la exactitud que requiero. Entonces, hay equipos que uno mismo los puede calibrar, nada más necesita pues el patrón, ¿verdad? Que son, pues, en el tema, digamos, de masa y esto son esas pesitas de metal, entonces ya usted lo calibra como tal o lo manda a un proveedor para que le haga un proceso de calibración. Si su empresa está certificada con ISO, ¿verdad? ISO obliga cada 6 meses a que sus equipos de su sistema de medición esté con calibraciones. Y si no está al día, eso se vuelve una no conformidad. Entonces hay que tener como ese cuidado por ahí. Muy bien, seguimos. Estuvo interesante el análisis. La estabilidad es la diferencia en el promedio de al menos dos grupos de mediciones obtenidas con el equipo a través del tiempo. La estabilidad es, yo llegué y me di hoy y me dio tanto y llegó y luego llegué, me di lo mismo mañana y me cambió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay profesionales en industria médica, estas industrias de manufactura, perdón que hable un poco de eso, pero es que a veces es como que lo que más conozco, pero si ustedes tienen ejemplos distintos, con todo gusto. En industrias de manufactura, industrias médicas, cuando traen un proceso, ¿verdad? De un país X y se lo traen para Costa Rica, eso se llaman ingenieros de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros de transferencia? Conocen muy bien el proceso, lo que hemos hablado, conocen muy bien el sistema, y lo que sucede y la variabilidad del sistema en el país tal, digamos que Estados Unidos. Ahora se vienen a Costa Rica a hacer lo mismo. Debería de ser muy similar, ¿verdad? Ya sabemos que el concepto de igual, si le mete un más menos, aplica. Si no, igual, siempre hay un factor de variabilidad. Entonces hay que tener entonces cuidado en diferentes condiciones. Hay equipos, hay productos, estoy hablando más de producción, pero que son muy sensibles a elementos que a veces no se consideran o variables, como cuáles. Por ejemplo, temperatura, ¿verdad? Que eso usted lo puede controlar. Bueno, todo lo puede controlar, pero
pero a veces cuesta más que otros. Entonces la temperatura, si el lugar en Estados Unidos sabemos que dependiendo del estado es muy variable, en Costa Rica la humedad. Hay productos que reaccionan a la humedad. Me acuerdo de mi abuelo que era panadero que decía es que el pan sabe cuando el clima está feo. Yo no, eso lo entendí hasta que llevé física. Entonces, en Estados Unidos hay lugares que son muy secos y en Costa Rica la humedad es altísima. La presión atmosférica, depende de si usted está al nivel del mar o no, en fin. Entonces, todos esos son variables que le pueden influir en su sistema de medición y que usted tiene que tener el cuidado a la hora de desarrollar y analizar, porque puede ser que cada una sume un poquitito, ¿verdad? Esta es un poquito, esto es un poquito. Cuando usted lo analiza uno a uno es muy poco, pero cuando ya usted tiene su proceso y entonces le mete un poquito de esta, otro poquito de esta, otro poquito de esta, estoy hablando de elementos de variabilidad, y su proceso se vuelve una sumatoria de variabilidades y la cosa se pone complicada, ¿verdad? Se le puede salir de control muy fácilmente. Aquí la pregunta de las básculas ya la hice. Esta tabla está en la página 267, ven, aquí yo le fui agregando. Calidad de las mediciones. Bueno, ya llevamos una hora, hagamos una primera pausa. Seguimos. Entonces, vamos a ver qué me pasó aquí. Ok, calidad de las mediciones. Bueno, un poco del resumen de lo que acabamos de ver. El sistema de medición debería de ser preciso y exacto. El sistema genera mediciones individuales, así como el promedio de estas. Problemas típicos, inexacto y preciso. Eso tal vez lo vamos a ver mejor o entender más con la siguiente imagen. Repetible. Mediciones repetidas realizadas por una persona sobre el mismo mensurando resultan muy parecidas. No repetible. Mediciones repetidas de un operador sobre el mismo espécimen muestra un exceso de variabilidad. Y así sucesivamente, pero tal vez lo podemos ver mejor acá. Creo que muchas veces uno ha notado en la diferente literatura el concepto entre precisión y exactitud y le ponen a uno de ejemplo el tema de las dianas. Tal vez para entender lo de las dianas en función de elementos 6 sigma es graficar, ¿verdad? Si el punto de la diana central, claro, con mi pulso, vean, no ve qué línea más terrorífica. Va a ser trampa. Ahí, más o menos. Si el punto del centro de la diana yo lo quisiera representar a través de la campana, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo. En este caso, que dice que es impreciso y exacto, porque los diferentes puntos se mueven bastante a lo lejos de la media, es el concepto, pues, cuando la campana es bastante chata. O sea que tenemos una desviación alta. Los movimientos con respecto a los datos de la media son altos. En este otro caso, ¿verdad? Voy a pasar trampa ahí con la regla, porque si no... Siempre me quedo torcida, pero ahí me disculpan. Es el pulso. En este otro caso, entonces el comportamiento es diferente. La campana es más picuda, entonces la desviación todavía es bajita. ¿Eso qué significa? Que los datos están muy agrupados con respecto a la media. ¿Qué pasa en este otro caso? Bueno, en este otro caso tenemos un tema de que es preciso e inexacto. Aquí es donde uno tiene que tener cuidado con las medidas de posición que vimos, que podemos calcular, agarramos estos datos, ¿verdad? Y calculamos la media, la desviación, la varianza, la kurtosis, la simetría, todo. Esos datos son engañosos ante la estadística básica, porque usted aquí puede tener un sistema, de hecho aquí usted tendría este comportamiento. Un sistema donde usted dice, mi desviación estándar es muy baja o la varianza por ende va a ser baja. Hay una muy baja variabilidad. Sí, en eso tiene toda la razón. Pero esto es un sistema que está descentrado, ¿verdad?
por ejemplo, está tirado en este caso descentrado hacia la derecha. Eso con la estadística básica no se puede observar, ¿verdad? Con las medidas de posición y variabilidad necesitamos elementos ya un poco pues más técnicos como para poder visualizar esto. Y este último proceso, va a ser la mano alzada, de ahí esto también está descentrado hacia la derecha con alta variabilidad. Entonces ven cómo los diferentes comportamientos los puedo enfocar en función de campanas y como lo que hemos venido viendo. Estoy grabando, sí. Sí. Hoy vamos a ver algo que en Minitab es una herramienta muy fuerte, muy robusta para hacer un análisis robusto de nuestro sistema de medición, que es el análisis que se conoce como Gauge RIR, ¿verdad? Esto es del inglés, pero sí, que es el análisis de repetibilidad y reproducibilidad. Y tiene que ver con la repetibilidad, tiene que ver con la exactitud. Aquí hablan de mensurando, es la cantidad de objeto pieza que se quiere medir. La repetibilidad tiene que ver con la exactitud y la reproducibilidad tiene que ver con la precisión. Calibración, ya hablamos de calibración en el ejercicio anterior. La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia. Yo por aquí les puse, aquí está patrón, instrumento u objeto, que es un estándar porque su magnitud es conocida. Se usa para definir, realizar, conservar o reproducir tal magnitud. Los estudios R&R se evalúa de modo experimental qué parte de la variabilidad total observada en los datos es atribuible al error de la medición. El estudio R&R me ayuda a interpretar cómo es mi sistema de medición. Es el equipo, es la parte, es el operario, es, como les decía, es un análisis muy robusto que Minitab ofrece. Bueno, yo digo Minitab porque lo vamos a hacer con Minitab. En el libro ustedes verán que eso se puede hacer a pie. Yo nunca, la verdad, he hecho un R&R a pie. Desde que yo empecé a verlo ya existía Minitab y entonces siempre lo he visto desarrollado con Minitab, o hay plantillas en Excel ya programadas que calcula eso, o complementos que se instalan en Excel. Por ejemplo, hay un complemento que se llama QI Macros, hay otro que se llama Megastat, en fin, hay varios que uno puede descargar, casi todos son de pago, y vienen para hacer estudios R&R, pero hey, nunca van a ser los mismos datos, pero tal vez no, Minitab ya lo trae propiamente y lo hace como un poco más bonito, entonces es un tema de gusto. Y más de defensa de Minitab que otra cosa, porque de que se puede hacer, se puede hacer. Pasos para realizar un estudio R&R largo. Bueno, hay R&R, lo que se conoce como el gauge largo o el gauge corto. Yo aquí abajo les puse la definición. En el R&R largo es cuando permite evaluar la repetibilidad y reproducibilidad en forma separada. En el gauge corto, permite evaluar de manera rápida la variabilidad del sistema de medición sin separar repetibilidad y reproducibilidad. En un proceso de producción, ¿verdad? Casi he visto, hay R&R para atributos y ejemplos en sistemas de servicio, pero es poco lo que se encuentra. Casi siempre esto está enfocado a la producción y manufactura. No significa que es una herramienta que es solo para eso, pero la gran mayoría que uno va a ver lo encuentra pues como con eso. En el gauge, Profesor, adelante, Sergio. sí, una consulta de este punto. Aquí en los términos lo vemos como esto que está diciendo R&R largo y corto. En el primer vienen unos métodos y un montón de cálculos a mano, no en Minitab ni en Excel ni nada, que se llaman método de promedio y rango, método de análisis de varianza y método del rango. ¿Cómo se compara con estos otros? Bueno, tengo que revisar porque no le quiero batear. No me acuerdo, voy a ver el primer para ver bien ese elemento. Pero lo que creo que el primer lo que hace es el R&R largo a mano,
pero lo chequeo para no estoy 100% seguro. Correcto. Del primero que viene, el método del rango, pareciera que es solo el corto, solo mencionado. Y luego los otros de ANOVA y de promedio y rango es la definición que usted acaba de dar de Ok. promedio de R y R largo. Igual el libro Los Atunes. El libro Los Atunes desarrolla a pie el largo también. Y luego menciona y da unos ejemplitos, pero más básicos, no tan desarrollado, del corto. Y generalmente, tal vez para agregarle algo adicional, Sergio, generalmente los desarrollos que se hacen son en función del largo, porque el largo permite separar la repetibilidad y la reproducibilidad, la exactitud y la precisión para ver exactamente qué es lo que le está impactando más. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. El corto no. El corto te da como el global de los diferentes elementos. Funciona, sí, porque usted a veces necesita el global, pero generalmente cuando usted hace un análisis de esto, que es un análisis robusto, usted lo que quiere ver es la variación, ¿verdad? Los elementos de variación propios de cada parte para decir, no, aquí, ¿a dónde voy a atacar primero? Al que tiene mayor variabilidad. Ok, sí, está bien. Perfecto. Gracias. Y bueno, y también hablan del método de ANOVA, ¿verdad? Que ahí está desarrollado en el primer. La base de la ANOVA es Fisher, que ya yo se los di en función de, eso es el análisis de varianza, que tiene que ver con las variabilidades pues, muestrales de un sistema como tal. Pero bueno, para no desviarnos, seguimos con el R y R, ya sabemos que es largo. Para realizar un estudio, aquí vienen todas las partes, los pasos. Tal vez esto me lo voy a brincar como para ir a los datos. Pero si uno quisiera hacerlo y esquematizado, qué hago primero, qué hago segundo, sistemático, ahí está. Eso es en la página 269 del libro viene más explicado, ¿verdad? Aquí vamos como más a lo puntual. Por último, hacer el análisis estadístico de los datos, emitir un juicio acerca de la calidad del proceso de medición y decidir acciones futuras sobre el mismo. Básicamente es donde ya la persona encargada del proceso dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo hice bien, lo hice con Minitab y me dio esto, ¿qué hago? Bueno, eso es lo que vamos a intentar de entender. RR Minitab. Muy bien, esta parte tal vez la enseño con Minitab, pero igual yo les puse las grandes diferencias, ¿verdad? El R&R, Minitab permite desarrollar varios, veámoslo aquí. Bueno, lo primero sería que abran Minitab para ir como de la mano. ¿A dónde yo encuentro eso? Lo encuentro en estadísticas, herramientas de calidad, estudio de mi sistema de medición. Ahí es donde están los análisis de R&R. Esos tres que venían en el PowerPoint son el cruzado, el anidado y el expandido. Si uno quiere visualizar de qué consiste, con solo poner el cursor encima, le dice, el cruzado, evaluar la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte en el estudio. Anidado, evaluar la variación del sistema de medición cuando cada operador no puede medir todas las partes. Expandido, evaluar la variación en su sistema de medición cuando es afectado por otros factores, además de la parte y el operador como la temperatura y la ubicación. Este es el más robusto de todos. El ejercicio que vamos a desarrollar, que viene en la presentación, está en función del cruzado. Este expandido es el que yo les explicaba ahora cuando uno toma en consideración temperatura, o sea, variables de diferentes tipos que pueden impactar un proceso. Es muchísimo más robusto, es más largo, pero para efectos del curso nos vamos a enfocar con el sistema R&R cruzado, que es ¿verdad? Cruzado, anidado, y también con linearidad, pero eso viene más adelante. Bueno, viene un ejercicio. Este ejercicio es el mismo del libro, en la página 270, solo que el libro lo hace con cálculos a pie. Y cuando ya uno tiene Minitab, hay muchos cálculos que deja de hacer. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo del histograma. Una vez que usted tiene Excel, que ahora Excel sí lo hace, y tiene Minitab, usted no se va a poner a hacer un histograma a pie. Son como 15 pasos para hacer un histograma a pie, cuando usted tiene herramientas de ese tipo. Dice el ejercicio. En una compañía que fabrica el polímero PVC, ¿verdad? Que uno lo escucha mucho, cloruro de polivinilo,
El R&R me tiene la lengua cruzada. Se realiza un estudio R&R para evaluar el proceso de medición del tamaño de partícula, que es una propiedad crítica de la resina. Las especificaciones inferior y superior son 25 y 40 respectivamente, por lo que el rango de especificación o tolerancia para la partícula es 15, ¿verdad? Este menos este. Justo antes del embarque se obtienen de los vagones de ferrocarril 10 muestras de resina. Cada muestra de resina se mide 2 veces por cada operador y los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Bueno, aquí esta parte que dice cada muestra se mide 2 veces por cada operador, me está hablando de un análisis de R&R cruzado, ¿verdad? La variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte en el estudio. Vuelvo al PowerPoint. Luego vienen los datos, ¿verdad? Bueno, el número de vagón, 3 operadores. Dice, estime la repetibilidad y reproducibilidad, estime la desviación, con base en lo anterior, si la medición que se obtiene una parte, o sea, de toda una serie de elementos que los vamos a hacer por partes con Minitab. Entonces, lo que dice es, hay que ir a esta dirección, que es la de la U, y bajar el archivo. Ese archivo ya yo lo agregué, está en el Drive, ¿verdad? Ustedes lo pueden, por aquí anda, sesión 7, medir. Ahí está. Y creo que lo metí en mediación, pero no me acuerdo. Pero bueno, ahí está en el Drive. Y con ese archivo viene de esta forma. Pasa es que yo lo acomodé en Excel y luego lo pegué en Minitab todo corrido. Tienen que llegar a tener esto, ¿verdad? Voy a quitar esto de aquí para hacer campo. Ok, tal vez la primera gran pregunta. ¿Minitab tiene que tenerlo todo en una sola columna? No necesariamente. Minitab puede trabajar por grupos. Yo no lo hago. Yo me acostumbré a trabajarlo igual, como todo en una columna, como que me da una falsa tranquilidad. Es costumbre. Entonces yo siempre agarro y los agrupo así pero Minitab perfectamente usted lo puede tener en separado y nada más le dice está en su grupo, los subgrupos son de 10 y listo, ya Minitab dice pero bueno, son como formas, ¿verdad? En el PowerPoint que ustedes tienen vienen cómo desarrollarlo, pero vamos a ir por partes. Entonces, lo primero es pues irnos a estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y irnos al R&R del sistema cruzado, ¿verdad? Bueno, ya yo aquí Otro punto importante, que yo lo hago por montones, ¿verdad? Más de lo que ustedes se imaginan cuando estoy viendo y practicando y corriendo y me dio algo y qué será esto. Si usted le da ayuda de Minitab, el soporte de ayuda, qué es el R&R y se lo explica bien, ¿verdad? ¿Qué es cada cosa? Casi siempre, no todos, pero la mayoría vienen con un ejemplo. Ahí usted puede bajar el ejemplo, lo corren, interpretar los resultados. O sea, eso es clave para entender qué es lo que estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ir a información del sistema de medición. Esto sí es importante. Él nos va a pedir como básico la fecha del estudio. Vean que esto yo lo hice el 25. ¿El 25 cuándo fue? El viernes fue, no fue el sábado. Lo hice el viernes, pero lo terminé el sábado. El viernes, bueno, usted le pone la fecha de hoy. Hoy es 28, 29, 28. Ya casi se acaba septiembre. Ponen su nombre y ponen la tolerancia del sistema de medición. El enunciado me decía que era de 15. ¿Verdad? Eso viene del enunciado. La tolerancia es lo mismo que el rango. Valor superior menos valor inferior. Le doy a aceptar y luego número de parte. Bueno, le ponen ahí
le dan doble clic, parte, ya yo lo tengo porque ya lo había corrido. Operador, doble clic operador, y datos de medición, medición. Luego tengo que darle en opciones. En opciones, ya él me pone 6 números de desviaciones estándar por default, ¿verdad? Que es, y trabaja con 6 desviaciones estándar. En opciones, lo que le voy a decir es, le voy a dar la especificación inferior y la superior, que el enunciado me dice que es 25 y 40. Esto se queda igual y le voy a dar check en mostrar probabilidades de clasificación errada y le voy a dar check en dibujar gráficas en gráficas separadas. Y ya con eso, le doy a aceptar. Bueno, él me lo volvió a correr. En Minitab 19 todo me lo muestra ahí. ¿Ven? No tengo que estar minimizando y maximizando. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener como por partes? Lo primero es la información que yo le agregué. La fecha de hoy, mi nombre y la tolerancia. Segundo, me da una tabla NOVA. Es muy importante tener en consideración que Minitab casi que toda la parte estadística la trabaja en función del p-value, ¿verdad? O el valor de P. Yo en el PowerPoint, yo sé que ustedes no lo están viendo, lo voy a jalar aquí. Yo en el PowerPoint les puse qué es lo que significa, que era GL, porque a veces uno se lo olvida y a veces está en inglés y en español. A mí a veces se me confunde. Entonces, bueno, GL es grados de libertad. Ese sí me acordaba. El que no me acordaba creo que era MC o SC. Uno de los dos no me acordaba. SC. SC es suma de cuadrados. Muy utilizado para cálculos de correlación. MC cuadrado medio. F viene de Fisher, ¿verdad? Que es la prueba NOVA. Y P es el valor de p-value. Y además les puse yo ahora les subo esto, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, la interpretación. Se lo encerré en un circulito. ¿Qué es lo que significa aquí? La tabla NOVA de 2 factores incluye términos para la parte, el operador y la interacción parte-operador. Si el valor P, aquí lo que nos tenemos que fijar es en el p-value. Si el valor P de la interacción es mayor que 0.05, Minitab omite la interacción del modelo completo porque no es significativa. O sea, en este caso, parte operador es mayor, entonces significa que parte operador no es significativa. Bueno, ahí lo agregué también. Y genera una segunda tabla NOVA de 2 valores que omite la interacción del modelo final. Eso que dice ahí es esta segunda tabla voy a quitarle un poquito aquí para que no me haga ruido, de tabla NOVA de 2 factores sin interacción. ¿Qué es lo que hizo ahí? Me quitó parte operador. En este caso, el p-value es mayor de 0.05, no es significativo. ¿No? Quiere decir que la combinación de parte operador no me está afectando la variación en ese experimento o en ese proceso. Lo que sí está entre la parte y el operador, y me lo tira ahí. Entonces, es lo que yo agregué aquí. Bueno, ahí lo agregué, pero como que todo junto. Minitab genera una segunda tabla NOVA. Y luego vienen los componentes de la varianza y los porcentajes de tolerancia. Ya yo sé que estos dos valores no tienen nivel de significancia fuertes porque no están, perdón, ya yo sé que estos valores de parte y operador, al no ser mayor de 0.05, la interacción no es significativa. Lo que tengo que buscar entonces es este siguiente elemento que está aquí más adelante, que son los componentes de la varianza. ¿Qué es lo que está generando la variabilidad de las diferentes cosas que ese experimento o mi proceso productivo tiene? Si yo tengo que atacar una variable porque tiene mayor variabilidad y por ende me está impactando la variación general de mi proceso, ¿por dónde inicio? Los análisis de R y R son
claves para saber por dónde debo de iniciar. Cuando yo veo aquí, ¿verdad? Tal vez ahí voy a hacerlo un poquito más pequeño para que sea grande. Cuando yo veo esta tabla de componentes de la varianza y me dice el porcentaje de contribución, utilice los componentes de varianza, ¿verdad? Con bar para comparar la variación de cada fuente de error de medición con la variación total. En estos resultados, la columna porcentaje de contribución de la tabla R y R del sistema de medición muestra que la variación entre las partes es 94.43. Este valor es mucho mayor que el R y R total del sistema de medición, que es 5.57. Por lo tanto, gran parte de la variación se debe a las diferencias entre las partes. Entre la variación en este proceso está más que todo entre cada una de las partes. No es tanto del operador, no es tanto del instrumento de medición, sino que está en el producto, en el lote, en lo que yo estoy midiendo como tal. ¿Qué más? Utilice. Bueno, luego la tabla de abajo, ¿verdad? Que también es la que sigue en Minitab. Ahí vienen un montón de elementos, pero yo le puse como los claves. Hay otros que ya son elementos como hilar muy fino, pero aquí viene como lo clave de esto. Utilice porcentaje es este de aquí de varianza del estudio para comparar la variación del sistema de medición con la variación total. El R y R total del sistema equivale al 45.48% de la variación del estudio. El porcentaje de contribución del R y R total del sistema de medición podría ser aceptable dependiendo de la aplicación. Y aquí vamos a encontrar la primera gran diferencia. El Minitab me da algo que se llama número de categorías distintas, que es igual a 5. Y luego dice, y eso viene del libro, cuando el número de categorías igual a 5, dice, el manual de análisis del sistema de medición, eso es un valor que viene de la AIAG, Automobile Industry Action Group, sugiere que 5 más categorías indican un sistema de medición aceptable. Muy bien, por ahí voy bien. Pero más adelante ustedes, cuando ven la presentación, se pueden encontrar con algo que uno dice, hey, pero qué raro, primero me dice que es aceptable y me voy a brincar esta parte, ya vamos a ir a eso, cómo hacerlo. Pero en esta otra parte, que es basado en esta tabla que tenía la presentación y yo agarré la tabla del libro, que es de la página 271, dicen que son los criterios de aceptación. Abajo del 10%, excelente el proceso. De 10 a 20% es bueno, aceptable. De 20 a 30, marginalmente aceptable. Y arriba de 30, inaceptable y debe ser corregido. El primer gráfico determina el resultado del estudio. Ese 23.59 que está aquí, más bien aquí a la par, 23.59, según estas tablas, ¿verdad? Que ya sea de 10 a 30 marginal o esta que es más específica, de 20 a 30 marginalmente aceptable, uno dice, hey, pero ¿por qué me está diciendo que es marginalmente aceptable? Pero Minitab también me dijo que el valor de 5 es un sistema de medición aceptable. Bueno, ¿por qué se me da eso? Eso lo que está diciendo, eso tiene que ver con las varianzas o la desviación estándar, ¿verdad? Que está alineado de la fuente. En este caso, en este ejercicio, la varianza de la repetibilidad y la reproducibilidad es muy baja, ¿verdad? Lo veo aquí. La varianza de la repetibilidad y la reproducibilidad es baja. Por eso él me dice que mi sistema de medición es un sistema de medición aceptable. Las partes que están desarrollando los diferentes, que son las variables que me impactan mi sistema, el operador, el instrumento, es bajo. Estoy haciendo un buen sistema, o sea, estoy trabajando bien en ese sentido. Pero
la varianza del proceso es un poco más alta y por eso me está diciendo que mi proceso me está dando 23,59, ¿verdad? Que el porcentaje de variación del sistema es de 23,59 y me está diciendo que es marginalmente aceptable. Ese es el cuidado que tengo que tener entre los dos. Muy bien. ¿Cómo hacer las gráficas? Que es tal vez la parte que me brinqué para volver a eso. Las gráficas, voy a quitar eso de ahí. Para hacer estas diferentes gráficas, tengo que hacer lo siguiente. Ah, no, ahí están, perdón. En la presentación, no estoy seguro si la de ustedes vienen así. Yo es que lo hice de una vez. En la presentación, cuando uno establece el sistema de medición cruzado, ¿verdad? En las opciones, ya yo le había puesto desde el inicio de una vez dibujar gráficas en gráficas separadas, una gráfica por página. Bueno, entonces ya con ese check, para no tener que volver al check y hacer como doble trabajo, abajo vienen las diferentes gráficas. Vamos a verlas una por una. Tal vez vuelvo aquí. Ahí yo agregué algunos comentarios y cosas. Vamos a ver. Aquí esta tal vez tiene comentarios de todas, pero están como agrupadas y luego vienen en separado. Entonces, dice, esta gráfica se llama la gráfica de interacción. En la gráfica de interacción operador por parte, las líneas están aproximadamente paralelas. Ven que están muy apegaditas entre sí. Y el valor de P de la interacción operador por parte que se encuentra en la tabla es de .974, ¿verdad? .974, que ¿dónde era que estaba? .974. Estos resultados indican que no existe una interacción significativa entre cada parte y operador. Tengo 3 operadores que me están midiendo y aunque siempre hay un factor leve de diferencia, porque ven que las 3 no están pegadas completamente, pero están muy alineadas entre sí. Cuando hay diferencias, estas líneas entre ellas se van a separar más, que tiene que ver con una alta variabilidad o una variabilidad que está metiendo entre el operador y las partes. Este no es el caso. El boxplot. En la gráfica por operador, las diferencias entre los operadores son más pequeñas que las diferencias entre las partes, pero son significativas. Valor de P de 0. Las mediciones del operador C son ligeramente más bajas que las mediciones de los otros operadores. Si ustedes visualizan, los 3 boxplot son prácticamente iguales en dispersión, pero el operador C es ligeramente más bajo, ¿verdad? De hecho, cuando esta línea, que es un análisis de medias, se ve que el operador C es ligeramente más bajo que el B y que el A. La pendiente es negativa, pero la dispersión, el tamaño del boxplot es prácticamente igual. No es exactamente igual, no. Aquí el alambre es un poquito más corto, aquí es más larguito, pero al final el operador C es el que está dando ligeramente más bajito. Bueno, este es un gráfico que representa las mediciones por parte, permite ver la consistencia de las mismas sin considerar al operador. Ahí vemos que el gráfico, a donde estos puntos están muy cercanos entre sí, es porque hay consistencia de la medición. Las gráficas de control, en este caso la R, que es una gráfica de rango, y la gráfica X de promedio nos muestra lo siguiente. En la gráfica X barra por operador, la mayoría de los puntos se encuentran fuera de los límites de control. Por lo tanto, gran parte de la variación se ve las diferentes entre las partes. Ven que aquí están los límites señalados en rojo y hay un montón de puntos que están fuera. Esto es del operador A, esto es del operador B y esto es del operador C. Eso quiere decir que hay alta variabilidad en los productos y los operadores la están detectando. Pero ellos están midiendo bien, ellos están midiendo los resultados de sus mediciones de operador, parte operador, están muy alineadas. No es un tema de que hay un operador que está midiendo diferente o que no está utilizando el instrumento. No, ellos están midiendo bien,
pero hay variabilidad de los productos. Por eso otra vez se justifica lo que por arriba del 5 me decía que mi sistema está bien. Sí, estoy midiendo bien, pero hay variación, hay variabilidad entre las diferentes partes. Bueno, ahí dice cómo ponerle estos valores. Yo no sé, le pusieron eso de cómo darle los valores, pero eso va a cambiar un poquito entre los Minitab, pero básicamente es etiquetas de datos. Ven, entonces ya me salen los valores, lo voy a aceptar y ya aquí me los da. Por lo menos en el 19 era muy rápido, en el 18 anda parecido. Clic derecho, valores y por ahí andaba el tema si ustedes le quieren dar un elemento de valor distinto. La tabla que, ¿verdad? Está en la página 271. El libro es un poco más ajustada, la que nos da la presentación es un poco más abierta. Mi proceso es marginalmente aceptable, si es 23.59%, que es el porcentaje de variación. Bueno, aquí ese valor, la gráfica por parte muestra que las diferencias entre las partes son grandes. Lo que andaba ahora buscando, yo ya lo había agregado aquí, yo sabía que estaba, por eso lo estaba buscando con el circulito. Muy bien, eso es con respecto al análisis R&R de esta condición. Vámonos al enunciado, tal vez ya como en términos generales. Una compañía que fabrica el polímero, se realiza el estudio para evaluar el proceso de medición del tamaño de partícula, que es una propiedad crítica. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos detectando en este proceso? Lo que estamos detectando es, mi sistema de medición es adecuado. Mi sistema de medición yo puedo estar seguro por los diferentes valores, los comportamientos y las diferentes gráficas que entre los operadores y demás, que el problema no es mi sistema de medición. Mis operarios están bien, mis equipos están bien, están alineados, siempre con leves variaciones, pero son leves. Eso lo descarto. Lo que sí no puedo descartar ya son las variabilidades, ¿verdad? Propias de los datos, ¿verdad? En este caso, los polímeros están viniendo con una variación alta de sus propiedades propias de la resina. Las especificaciones que están entre 25 y 40, ya habría que estar más en el sistema de producción para ver si esas especificaciones están acorde, si las puedo ampliar, si las puedo hacer. Esos elementos no lo sé, ¿verdad? Obviamente esto es un ejercicio didáctico, pero ya uno en la empresa se da cuenta de pues qué tan ajuste, en fin, cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy embalando y otras variables que puede ser que influyan en esa variación. Cómo es que estoy produciendo ese polímero, las máquinas, a quién le estoy comprando la materia prima. O sea, yo puedo empezar a cuestionar y analizar mi proceso productivo. Puedo generarme todas las preguntas que obviamente ahorita no tenemos la respuesta, no estamos ahí, pero sí me puedo plantear todas las preguntas en función de lo que necesito. Y con ello establecer cómo mi proceso y por ende mi producto está, qué tan bien estoy, qué tan mal estoy y dónde tengo que empezar a hacer ajustes como tal. En este caso, en mi sistema, yo no me desgastaría en mi sistema de medición, me enfocaría en mi sistema de producción. Eso es lo que me está reflejando mi R&R. Muy bien. Aparte del R&R, que va muy de la mano, está lo que se conoce como la linealidad. Es la diferencia entre valor. Bueno, yo lo puse abajo como, esta es la de la presentación, pero yo la busqué en Minitab. La linealidad evalúa la diferencia en el sesgo promedio en todo el rango esperado de operación del sistema de medición. La linealidad indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los tamaños de los objetos que se miden. Y ahí viene como las fórmulas. En la presentación yo pensé que iban a hacer un cálculo de linealidad con los mismos datos o acorde al mismo enunciado, pero cuando yo empecé a analizarlo yo dije, no es lo mismo. Tuve que investigar, me fui a Minitab, aquí les puse el link y claro, cuando ya me entro a Minitab me doy cuenta que es
otro ejercicio completamente diferente, ¿verdad? Que es este, lo agarraron de aquí. Es este ejemplo específicamente. O sea, vamos a entender linealidad con Minitab, pero con otro ejercicio. Ya no es el polímero y el PVC. El ejercicio, eso no me lo dice el PowerPoint. Yo ahí me perdí al principio, pero ahí rápidamente lo investigué y ya lo detecté. Bueno, ¿qué es lo que me dice el ¿de dónde es que sale el ejercicio? Yo bajé el documento Minitab y lo agregué al Drive. Un ingeniero desea evaluar la linealidad y el sesgo de un sistema de medición que se utiliza para medir diámetros internos de rodamiento. El ingeniero selecciona 5 partes que representan el rango esperado de mediciones. Cada parte se midió utilizando inspección total para determinar su medición de referencia y luego un operador midió cada parte de forma aleatoria 12 veces. Y el ingeniero realizó previamente un estudio R&R cruzado del sistema de medición utilizando el método ANOVA y determinó que la variación total del estudio es 16.5368. ¿Ve? Y Minitab me dice cómo lo hago y me lo interpreta y ok, entonces ya yo lo estuve analizando y estuve afinando el PowerPoint. ¿Qué fue lo que hice? Ese es este ejercicio. Agarré los datos, ¿verdad? Bajé el archivo. Que es este, diámetros de rodamiento. Ustedes lo tienen ahí. Y con ello me vine a calcular la linealidad, pero de ese ejercicio que el PowerPoint lo explica cómo calcularlo. ¿Dónde está eso? Igual, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, estudio de, ¿dónde es que está? Estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. Evaluar la exactitud del dispositivo de medición en todo su rango de operación. Y ahí ustedes le dan clic. Y entonces, bueno, información del sistema, igual le puse fecha, le puse ahí mi nombre, ustedes lo hacen lo mismo. Fecha del estudio, notificado por. Y luego número de parte es la columna de parte. Valores de referencia, columna de referencia, datos de medición, valor de respuesta. Y opcional, el enunciado sí me dice cuál es la variación del proceso. La variación del proceso es 16.5368. Ojo, ese enunciado es, claro, cuando yo veo eso, si no tengo este enunciado, no sé de dónde sale, pero ya yo les puse el link. Ese enunciado es porque es un ejercicio propio de Minitab como tal, para que ustedes lo tengan ahí. Y con eso, creo, en opciones no se le cambia nada y le dan a aceptar. Y les tira esta gráfica. Esa sí está en el PowerPoint. Yo sí lo agregué y le agregué observaciones. Bastantes. Bueno, les puse el enunciado. Ya lo tienen y saben de dónde vienen. Luego les puse el análisis o la interpretación. El porcentaje de linealidad. Me parece que tengo aquí una pregunta en el chat. Sí. María Paula me escribe al privado, pero me parece válido que si puedo subir la presentación al Drive con todo gusto. De hecho, lo prometí desde el inicio. Lo que pasa es que primero quería explicárselas, ver si de pronto hay algún errorcito, algún detalle, y terminando la clase, yo la subo al Drive y ustedes la tienen con las observaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con todo gusto. El porcentaje de linealidad, valor absoluto de la pendiente por 100 es 13.32. Aquí está, 13.32. Lo que indica que la linealidad del sistema de medición explica el 13%, el 13.2% de la variación general del proceso. Es muy parecido a los análisis de correlación. Con todo gusto. El valor P de la pendiente es 0. Lo que indica que la pendiente es significativa y que existe linealidad en el sistema de medición. Aquí es al revés. Aquí si el valor es menor a... Uno lo que tiene que tener cuidado con los p-value es, a veces el p-value depende de lo que esté analizando. A veces necesito no. O sea, a veces, en ocasiones, si es por encima de 0.5 es porque se cumple algo. Y si es debajo, no se cumple. Y a veces es al revés. Si es por debajo de 0.5, sí se cumple. Eso solo como los cuidados que hay que tener. Importante, el p-value es un valor de probabilidad.
¿verdad? Es un valor de probabilidad en función del análisis que se está haciendo. Lo que tengo que tener claro, más allá de cuánto me dio el p-value, es qué significa el p-value. Y ya con eso, se cumple, no se cumple, o viceversa. Nada más como los cuidados que hay que tener. Minitab, no lo tengo, eso no lo agregué, pero Minitab, si ustedes ponen en búsqueda ayuda y ponen p-value, lo tienen muy explicado también, que yo de hecho en otro curso que yo sí doy, agarro p-value y lo explico con literatura de un libro ahí y pongo la parte de Minitab. Minitab lo explica muy bien, les recomiendo si tienen dudas de qué es el p-value en términos generales, pues ahí viene más, ahí Minitab lo tiene en la parte de ayudas. Luego dice, puesto que la linealidad es significativa, el ingeniero debe utilizar los valores individuales de sesgo y no el valor promedio de sesgo general. Los valores individuales de sesgo varían de 0.2 a 3.7, que son estos porcentajes de sesgo. Mientras que sus valores de P varían de 0 a punto, que son estos de aquí. Los valores de referencia, el 2, veámoslo aquí. Los valores de referencia 2, 8 y 10 presentan sesgo. Ven que esos son los números más altos. Los valores 4 y 6 tienen un sesgo, prácticamente no tienen sesgos muy altos. Ven, 0.8, 0.2, está muy bajo. Otra forma de verlo a través del p-value. Los valores del sistema de medición con menor sesgo tienen p-values por encima del 0.05 y los valores que los tienen más altos los tienen por debajo, ¿verdad? Entonces, también si uno quisiera ver eso mismo a través del p-value. Bueno, luego otra vez la linealidad. Normalmente se utiliza el valor P para identificar. Toda esta explicación en Minitab lo pueden ver acá, ¿verdad? Que es de la parte de ayuda. Y ahí más o menos lo explica. Ahí lo que me parece que le faltó a cátedra, me parece que fue Enrique que hizo esta PowerPoint, es que puso el ejercicio de linealidad, pero no le puso el enunciado. Nada más como que lo tiró. O sea, cómo calcular una linealidad. Pero hay algo que uno tiene que tener mucho cuidado en los cursos es construir es muy fácil, ¿verdad? Hacer cosas en Minitab es muy fácil, pero interpretarlas es donde está la esencia. Y bueno, este último elemento que habla del valor de R cuadrado, ¿verdad? Que ahí lo podemos ver. El R cuadrado 71.4. Los R cuadrado casi siempre están en función de la correlación entre lo que uno está analizando. En este caso dice, el valor de R cuadrado indica qué también representa la línea de los datos, qué tan correlacionado está. En este caso es de un 71.4. Es una correlación moderadamente alta, ¿verdad? No es un 80, no es un 90, no es un 100, pero es un 71. Ya cuando uno ve correlaciones de 71.4 son moderadamente altas. Voy. Sergio tiene una pregunta, pero está larga, ya voy. Nada más como para terminar la idea. Entre mayor sea el número, la línea tendrá mayor representatividad. Sergio, voy a leerla. Me la está dando en privado, pero igual. Estos análisis de R y R y linealidad se ven afectados por el tipo de distribución de los datos o por el tipo de datos. Sí, correcto. Ahorita estamos viendo análisis en función de datos continuos. El libro y Minitab permite hacer análisis de R y R para datos discretos. En el mismo capítulo que venimos viendo en el libro, en la parte final, ahí viene con función de análisis discreto. ¿Se requiere estar trabajando con la distribución normal estándar? No necesariamente. En este momento, vean que hicimos el análisis de R y R y no hicimos análisis de normalidad. Más adelante, vamos a ver las herramientas que tenemos con Minitab, ¿verdad? Que ya son pruebas no paramétricas para establecer normalidad, que son la Anderson-Darling, que es la más conocida, ¿verdad? También está la Kolmogorov-Smirnov y está la otra que se me olvidó el nombre, pero hay tres. La más utilizada, Anderson-Darling. ¿Por qué? Bueno, no me quiero... ¿Por qué? Porque eso pasa porque generalmente los problemas
de variabilidad se encuentran en las colas, y la Anderson-Darling es una prueba que es muy robusta en colas. La Kolmogorov-Smirnov es una prueba que es al contrario, no es tan robusta en colas, sino más a valores centrales. Y la otra prueba, que se me olvida el nombre, la casco, a ver, se me olvidó. Eso se llama, eso está, ¿dónde era que estaba? Prueba de normalidad. Ah, la Ryan Joyner es la que se conoce como la prueba equilibrada. Ni es tan robusta en colas como Anderson-Darling, ni es tan robusta. Es como no quiero usar la Anderson-Darling y no quiero usar Kolmogorov-Smirnov, uso la Ryan Joyner. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para ver elementos de normalidad y demás. Y luego el estrés que le produce a la gente, los datos no son normales, haga transformación, y la transformación es un tema que nos puede dar un muy buen análisis y un buen debate. No necesariamente tenemos que estresarnos tanto con que si los datos no son normales. Ya lo